Un imperio inmenso, desgarrado por guerras civiles, luchas de poder y un pueblo dividido por creencias que no encajaban bajo un mismo techo. Roma, a principios del siglo IV, era un gigante cansado, y al frente de esa tormenta aparece un hombre, Constantino. Pero aquí viene la primera pregunta que nadie suele hacerse. ¿Constantino buscaba salvar su alma o salvar su trono? Él sabía que no podía mantener unido a un imperio fracturado solo con ejércitos y espadas. Necesitaba algo más fuerte, algo que penetrara en la mente y en el corazón de millones. Y allí encontró al cristianismo, una fe en crecimiento, perseguida durante décadas, pero que había echado raíces en todos los rincones del imperio. Ahora, imagina la paradoja. Un emperador romano, heredero de los dioses paganos, mirando con atención a una comunidad clandestina que predicaba a un carpintero crucificado. La jugada era arriesgada, pero también brillante. Constantino sabía que si conseguía transformar esa fe dispersa en un credo unificado, no solo tendría un ejército de soldados, tendría un ejército de creyentes, leales, dispuestos a entregar no solo su fuerza, sino su espíritu. Y aquí entra en escena el famoso sueño antes de la batalla del Puente Milvio. Una visión, la cruz, el símbolo del enemigo, transformado en emblema de victoria. Con este signo vencerás. Esa frase, real o inventada, cambió la historia, porque con ella, Constantino no solo legitimó su guerra, legitimó un nuevo rumbo para todo el imperio. Pero cuidado, la historia que nos contaron en los libros es solo la superficie. Lo que venía después no era una conversión piadosa, sino una estrategia calculada. Piensa en esto. En el año 313, con el Edicto de Milán, Constantino proclamó la libertad religiosa. Pero, ¿qué significaba realmente? Que todas las religiones eran aceptadas, aunque, poco a poco, una empezaría a destacar sobre las demás, y no por milagros, sino por decretos imperiales. Aquí nace la tensión, porque el cristianismo no era uno solo. Había comunidades que pensaban que Jesús era divino desde siempre, y otras que lo veían como un hombre elegido por Dios. Había evangelios distintos, prácticas distintas, visiones del mundo completamente opuestas. Para un emperador que buscaba unidad, aquello era un caos, y Constantino odiaba el caos. Así que trazó su plan: reunir a los líderes de esta fe rebelde, sentarlos frente a frente y obligarlos a elegir un camino único, no por devoción, sino por necesidad política. Ese plan tendría un nombre: el Concilio de Nicea. Pero antes de entrar en ese salón cargado de secretos, tenemos que entender algo. Lo que se iba a decidir allí no era un detalle teológico, era la base misma de la fe de millones. Y al decidirla, Constantino estaba tallando en piedra el futuro de Occidente. La pregunta es, ¿cómo lo hizo? ¿Qué se discutió realmente entre esas paredes? Y sobre todo, ¿qué verdades se enterraron en el proceso? En la ciudad de Nicea, verano del año 325. El aire es denso, cargado de tensión, porque más de 300 obispos, sacerdotes y líderes cristianos han sido convocados por orden del mismísimo emperador Constantino. Y allí están, vestidos con túnicas sencillas, muchos de ellos aún marcados por las cicatrices de las persecuciones romanas. Pero en el centro brilla la figura del emperador, con su manto púrpura y su corona dorada. Piensa en la escena: hombres de fe, acostumbrados a esconderse en catacumbas, ahora invitados al palacio imperial. Es un contraste brutal, y todos lo saben. No han venido solo a rezar, han venido a decidir el destino del cristianismo. La primera gran batalla era una pregunta que dividía comunidades enteras. ¿Quién era realmente Jesús?
¿Un hombre divinizado después de su vida? ¿O el mismísimo Hijo Eterno de Dios? En un extremo, Arrio, un sacerdote de Alejandría, defendía con firmeza que Jesús había sido creado por Dios, que no era eterno ni igual al Padre. Su idea no era marginal, tenía un gran número de seguidores, obispos, comunidades enteras. En el otro extremo, Atanasio, joven y combativo, insistía en lo contrario, que Jesús era eterno, de la misma sustancia que Dios. Este debate no era un simple matiz teológico, era una guerra de visiones, porque si Cristo era un ser creado, entonces el poder del imperio no necesitaba un Dios único y absoluto. Pero si Cristo era eterno y divino, entonces la fe se convertía en un monolito, una sola verdad, una sola doctrina, un solo centro de autoridad. Y aquí viene la jugada de Constantino. Él no era un teólogo, ni mucho menos. Apenas entendía los detalles de la discusión, pero lo que sí entendía era el poder de la unidad. Para él, lo importante no era quién tenía razón, sino quién podía darle paz al imperio. Así que presionó, buscó consenso, forzó acuerdos, y poco a poco el concilio se inclinó hacia el lado de Atanasio. El resultado fue el Credo de Nicea, una declaración solemne que proclamaba a Jesús como engendrado, no creado, de la misma sustancia del Padre. Esa frase, aparentemente técnica, era un misil contra el arrianismo. Significaba que cualquier cristiano que negara esa igualdad sería tachado de hereje. Pero aquí está el secreto. No todos estuvieron de acuerdo. Muchos firmaron por miedo, otros en silencio, y algunos pocos se negaron, pagando con el exilio. ¿Y qué pasó con los textos, las comunidades, las ideas que no encajaban con el nuevo credo? Se fueron apagando, perseguidas, tachadas de falsas. Evangelios enteros quedaron fuera de la historia oficial, y todo bajo el sello de un emperador que no quería división, sino obediencia. ¿Puedes verlo? Nicea no fue solo un concilio religioso, fue un acto político de dimensiones colosales. Fue la fusión entre el poder de la cruz y el poder de la espada. Y de esa unión nacería una iglesia que ya no sería la misma comunidad clandestina de los mártires, sino una institución aliada al trono. Pero la pregunta que persiste es inquietante. ¿Qué se perdió en ese proceso? ¿Qué cristianismo quedó enterrado bajo el peso de los decretos imperiales? El silencio después de la tormenta. El concilio de Nicea había terminado. Los obispos regresaban a sus tierras, y Constantino podía respirar tranquilo. El imperio tenía, al menos en apariencia, una fe unificada. Pero ese silencio escondía algo mucho más profundo, un giro irreversible en la historia. Porque lo que ocurrió después no fue un triunfo de la verdad, fue un triunfo de la política. Piensa en esto. Antes de Nicea, el cristianismo era un mosaico. Había comunidades que veneraban a Jesús como maestro iluminado, otras que guardaban evangelios con enseñanzas místicas, y otras que vivían su fe sin preocuparse por dogmas, sino por la experiencia directa de lo divino. Ese abanico de voces fue reducido a una sola melodía, la que convenía al poder imperial. Los textos que no encajaban en la nueva ortodoxia fueron marginados. El Evangelio de Tomás, el de Felipe, el de María Magdalena, escritos que mostraban a un Jesús más humano, más cercano o incluso más esotérico. Todo eso fue tachado de herejía, no porque no tuviera valor espiritual, sino porque representaba diversidad. Y Constantino no quería diversidad, quería unidad. Lo mismo ocurrió con los líderes que se opusieron al credo. Fueron exiliados, silenciados y sus comunidades perseguidas. De repente, la iglesia que había sobrevivido al martirio bajo los emperadores paganos comenzó a usar la misma lógica de represión
pero esta vez desde dentro. Y aquí está la paradoja más grande de todas. El emperador que había perseguido la fe cristiana se convirtió en el protector de una versión oficial del cristianismo, no la más pura, no la más antigua, sino la más útil. El legado de Nicea fue doble. Por un lado, dio solidez a una iglesia que, con el tiempo, se convertiría en la institución más poderosa de Occidente. Por otro, enterró posibilidades, visiones y espiritualidades que tal vez habrían dado un rumbo distinto al mundo. Piensa en las consecuencias. Europa, durante siglos, sería moldeada por la Iglesia imperial. Reyes coronados en nombre de Cristo, guerras santas en nombre de una verdad absoluta, pueblos enteros conquistados bajo la cruz. Todo eso tiene su raíz en aquel concilio. Y sin embargo, algo de lo oculto sobrevivió. Manuscritos escondidos en cuevas, comunidades secretas, rumores de evangelios prohibidos que todavía nos hacen preguntar, ¿y si la historia hubiese sido diferente? Hoy, cuando miramos hacia atrás, vemos que el Concilio de Nicea no solo definió dogmas, definió el marco mismo de lo que Occidente entendería como verdad. Fue el momento en que el cristianismo dejó de ser un movimiento de resistencia y se convirtió en una religión de poder. Y aquí está la gran revelación. Cuando entiendes lo que ocurrió allí, descubres que la historia del cristianismo no es solo espiritual, es también profundamente política. Porque detrás de cada credo, detrás de cada línea de fe, hubo un emperador, un trono y una necesidad de control. Y ahora, después de este viaje, quizá te mires al espejo y pienses, el cristianismo que heredamos no fue simplemente revelado, fue decidido. Hemos recorrido un camino que nos llevó desde un imperio al borde del colapso, hasta una sala llena de obispos, donde se selló el destino de millones. Hemos visto a Constantino, no como un santo, sino como un estratega que entendió que la fe podía ser más poderosa que cualquier ejército. Hemos entrado en Nicea, ese salón donde se discutió quién era realmente Jesús, y donde las decisiones no se tomaron solo por convicción espiritual, sino por la necesidad de imponer orden. Y finalmente, hemos visto lo que se perdió: voces silenciadas, evangelios olvidados, visiones de lo divino enterradas bajo la maquinaria de la política imperial. El Concilio de Nicea no fue un simple encuentro de teólogos, fue un giro histórico que transformó la espiritualidad en institución y la fe en poder. Y esa decisión, tomada hace casi 1700 años, todavía late en nuestra cultura, en nuestras iglesias, en la forma en que entendemos lo sagrado. Así que ahora lo sabes, el cristianismo que heredamos no cayó del cielo intacto. Fue moldeado, discutido, decidido y muchas veces impuesto. Y esa es la verdadera herencia de Nicea. Recordarnos que detrás de cada verdad oficial siempre hay una historia oculta esperando a ser descubierta.